Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando vean cuando escuchen este video podcast. Soy Charlie Ripoli y esto es Café Tarot. Y hoy vengo acompañado de mi queridísima hermana, amiga del alma, Verónica Díaz. Hola, Vero, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos al, al podcast. Ahí Yo sé, no ve, yo sé no de ve. qué te estás riendo. Yo sé de qué te estás riendo vos. ¿De qué? A ver. ¿De qué? De la fluidez, la que tengo yo para ser tan expresiva. Sí, 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 hasta con la imagen de la IA te hizo súper expresiva. ¿Viste? ¿Viste? Bueno, de una virginiana. Sí, 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 demasiado Virgo. Así, a Es mí me muy hizo virgo. sosteniendo el huevo, agarrando siempre el huevo. Bien, bueno, aquí estamos haciendo un podcast para los que se están sumando a la charla sobre el tema de Pascuas y cómo nos inflan un poco los huevos con el tema de las Pascuas. Tal Así cual, que vamos a sacar primero unos mitos con respecto a la cartomancia, que Vero seguramente a vos te habrá pasado, de que todos los sí, años, pero para, ¿se ¿qué? puede hacer esto en Pascua? Ah, sí. ¿Se puede usar el tarot ¿Podemos? o las cartas en Pascuas? ¿Qué Y onda? grabar. ¿Podemos grabar, podemos hacer esto que estamos haciendo en Pascua? ¿Está bien, che, o está mal? Bien, ¿qué le respondés vos a ese tipo de preguntas? ¿De verdad querés que diga que respondo? Vos contale lo que me contabas recién de la anécdota que tuviste, que lo tenés todos los años. Yo que te conozco, To- lo tenés todos los años, esa Todos los pelea. años. De hecho, cuando teníamos el local, ¿te acordás que nos pasaba mucho esto de abrir? Sí, 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 sí. O en Pascua, ¿cómo se ríen en Pascua? ¿Cómo escuchan música en Pascua? ¿En serio hacen eso en Pascua? Sí. Nos pasaba un montón. Y todavía yo creo que está muy, muy instaurada esta idea de en Pascua escuchar música, no se tiene que reír, no se tiene que comer carne. De hecho, es todo el no, el no, el no. Y hace poquito, esto que te contaba, una amiga me decía, vamos a hacer con los nenes chocolates o algo, porque en Pascua no se puede comer carne, no se puede escuchar música, entonces tengo que ver qué hacemos. O sea, ¿qué, qué cosas sí se puede hacer? Habría que preguntar. ¿Qué cosas sí se puede hacer? ¿Reír? O vamos a tener clase en Pascua, Eh, eh, haremos muy cosas en Ah, Pascua. me han hecho esa pregunta. ¿Vamos a tener clase en Pascua? Pero sí. Y vamos a ver demonios en Pascua. Ah, ¿y por qué no? Claro. ¿Por ¿Por qué qué no? no? Porque asumen que todos son cristianos, ¿no? Sí, y sin tener en cuenta puntualmente cuál es, no solamente de las Pascuas, de la cantidad de celebraciones cristianas que tienen un origen, eh, si queremos llamarlo, un montón. Sí, sí, sí. Me- De por sí, antes de ir a los orígenes del nombre, de los rituales que se hacían en las mismas fechas, primero que nada, yo por lo menos les diría que sí, si quieren, en fechas de Semana Santa, pueden usar las cartas del tarot, las cartas Lenormand, pueden aplicar magia, pueden hacer rituales, pueden tener sexo, pueden comer carne, pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? No les va a pasar absolutamente nada. ¿Está? Cada quien con su creencia es respetable, pero tampoco nos vayamos a la estupidez de ya ¿cómo se le diría?
de Sí, procrastinar, del o sea, fanatismo. del fanatismo, claro. Eh, Porque encima hemos tenido discusiones, ¿no? De gente Sí, que te discute y te discute y te discute. A vos te ha pasado, ¿no? sí, sí. Y cuando nosotros, sobre todo en todas las veces que hemos tenido en mucha actividad presencial, de incluso caratunarnos como personas malas o qué vergüenza, cómo no van a hacer las cosas distintas, porque no salimos en Pascua o porque un domingo no, va, un domingo ni ningún domingo vamos a misa, Claro, que, a ver, convengamos, los crímenes más espantosos de la humanidad fueron movidos por el cristianismo. es verdad. Y muchas veces el cristianismo demostró que la maldad está disfrazado de blanco. Pero totalmente. Ten- A yo esta- en colegio primario, secundario, en colegio de monja. Tengo todo lo que es, mi familia es católica, apostólica, romana, ir a misa los domingos, a la escuelita dominical, y realmente todo eso ¿Y está... saliste eh, así? y salió así ¿Saliste así? ahora, gracias a Dios y a todos los santos. No, gracias a Dios, no. Gracias a Es Satán, que maldita hereje. mayormente, el catolicismo, y hay mucha gente que está en desacuerdo o se enoja con nosotros cuando están conmigo, cuando lo digo, pero el catolicismo está fundado sobre mentiras, ¿Y sí? ¿sí? ¿Cómo te voy a hablar yo del amor a Dios, del amor? Cuando, porque tenés un lunar, te digo que sos una bruja, un brujo y te hago pasar por las peores torturas que pueden existir. Claro, de hecho, en la época de ¿De la qué amor hablamos? Inquisición, si hay algo que yo admiro, es una admiración siniestra, ¿no? Como de decir, ¿cómo es que se les ocurría tales aparatos de tortura, tales máquinas y tanta mentalidad para torturar gente? ¿Por qué? Porque era bruja. O sea, Sí, sí, es que son yo no lo pude ver, me acuerdo que cuando iba al primario nos hicieron una rueda de eso, las monjas, que sí. convengamos que las monjas era una más mala que otra, no tenías una sola monja sonriente. Y Y, por eso se le dicen las frígidas, ¿no? era tremendo los elementos de tortura y las cosas que hacían. Vos decís, pero ¿cómo una persona le puede hacer eso a otra? Mm. ¿De qué tipo de amor hablamos? ¿Sí? No, y además Ahora, también, incluso, fíjate que hoy a alguien, por ejemplo, puntualmente la Pascua, si vos le preguntás cuál es el origen de la Pascua o no, nadie por sabe. qué se empezó a celebrar, no tiene ni idea. No tiene, te van a saltar con, ay, porque es la resurrección de Cristo. Bueno, ¿y por qué? Y ahí vos entras con esto que nosotros, ¿no? Ir al por qué, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y que tanto lo disfrutamos, sobre todo cuando se daba la oportunidad en estos tipos de debate que generábamos. Sí, Y ahí te das cuenta que muchas veces es la repetición de una creencia. El cuento este del pescado y que queda fuera de la olla y que te decía, pero mamá, ¿por qué lo cocinas así? No sé, pregúntale a la abuela. "Ah, ¿por qué lo sí. cocinas así? No sé, pregúntale a la nona. Y nona, ¿por qué lo cocinas así? Porque la olla era chiquita y el pescado no entraba. ¿Sí? Pero se va repitiendo nación, una creencia, una ideología.
que en realidad nosotros lo damos por válido, pero sin haber profundizado, sin haber investigado, y claro. no porque nos lo dijeron ni nada más. Bueno, eso es lo que a mí me gusta de la filosofía satanista de Anton Sandor Lavey, que una de las primeras reglas es duda de todo. Y eso me ayudó con el tarot a dudar de todo. Cuando alguien viene y te dice, el tarot proviene del antiguo Egipto, yo digo, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Y quién te lo dijo? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué? Y ahí uno se pone a investigar, investigar, investigar y termina descubriendo un montón de cosas. La gente no investiga, no se toma el momento de investigar. No tiene esa filosofía del por qué, ¿no? De dudar. No, no, y eso es una de las cosas que a mí más me gustaba de generar en lo presencial, ¿no? Y fíjate que en todas, porque obviamente nosotros hoy nos damos a conocer desde este lugar, haciendo un montón de cosas juntos desde eh, el 2000, ¿cuándo fue? ¿2016? Sí, 2000, o sea, ¿para Sí, de yo creo qué? Porque hacer cosas desde el 2015. que 15. Y se ponía sumamente rico todo cuando se discutía o se debatía algún argumento y era, pero ¿de dónde? Claro. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué es así? Mm, ¿Sí? sí, Y justamente el saber de dónde es lo que te va a permitir establecer para que lo que uno crea en este momento sea elección propia y no porque me lo dijeron. ¿Sí? Como no sé si vos te pasado, no, el anterior, en el 2023, cuando decían que te preguntaban a vos, pero los que practican satanismo, ¿comen bebé? ah, ¿Te sí. acordás de eso? Comés bebés, sacrificás animales. Por favor. Sí, Eh, no, no, no. pura, pero ¿por qué? Porque no hay investigación atrás de lo que uno se propone. Eh, Hoy, y sobre todo a personas que te defienden a capa y espada, no una ideología. Vos le preguntas, ¿qué es hoy la Pascua? No te lo definen desde ningún lugar, ¿sí? no, Y ni ni siquiera el siquiera, nombre. ni siquiera el nombre y ni siquiera lo ven como una superposición de tradiciones antiguas y de celebraciones religiosas que fueron inspiradas en ritos, en creencias, en vivencias muy, muy anteriores al cristianismo, ¿sí? Exacto. Porque antes del cristianismo se celebró entre la luz y la oscuridad, y era alrededor del 21 de marzo que estábamos cerca del equinoccio del hemisferio norte. Claro, exacto, Ostara. Y justamente me diste el pie para que la gente sepa un poco de dónde viene el nombre Pascuas, ¿no? Primero que nada, deriva en el inglés Easter, que proviene del Eostre, que sería Ostara, que es la diosa teutónica de la primavera y el amanecer, por lo menos en el hemisferio norte, porque nosotros estamos en el Sí, sur, ¿sí? Y generalmente, el mes de abril se llamaba lo tengo acá anotado, Eusturmonat, en honor a la deidad, en la fiesta donde se celebraban el nombre y fueron eventualmente después sustituidas por la celebración cristiana. Ahora, por lo cual deriva de un festejo de un equinoccio. Ahora, ¿en qué lo podemos asociar? Con el conejo y el huevo, que son símbolos en realidad. El conejo era el animal sagrado de la diosa Eostre,
debido a su increíble capacidad reproductiva, simbolizando la fertilidad de la tierra que despierta, no sé, todo el transcurso después del invierno, ¿no? Porque ahora está pasando el invierno en el hemisferio norte y el huevo Sí. representaba lo que era el renacimiento, el huevo cósmico, ¿sí? El regalar huevos a una persona era como símbolo de prosperidad, de celebrar el inicio de una cosecha agrícola, Era como... El tema era regalar un huevo. Sí, aparte, la iglesia en la Edad Media, durante la época de Pascua, tenía prohibido, estaba prohibido comer huevos, Exacto, pero las gallinas seguían poniendo huevos, ¿sí? Entonces de sí, pronto se encontraban con una cantidad que para que no se pudrieran, se los hervían, posteriormente a veces que se los cubría con cera para protegerlo, y cuando la época de la Pascua, que ya la iglesia te permitía volver a comer huevos, como un símbolo de amistad entre los vecinos, se regalaban entre ellos esos huevos que habían estado almacenados por esos 40 días que estaba prohibido comerlos. claro. Entonces, ahí ya la gente que nos puede escuchar pueden darse cuenta de que el tema de los huevos de Pascua, el conejo, el huevo, deriva netamente de una cuestión pagana y no cristiana, y que después se fue adaptando por esta cuestión de al principio no comer huevo y empezar a regalar, y fue como, viste, cuando con el tiempo se va mezclando Sí, pero termina como quedándose la iglesia, ¿no? Toda esta cultura. sí, e incluso fíjate que los símbolos de la Pascua son los mismos que estos que vos decís de la festividad de Diosa, ¿sí? Porque ¿qué es? Los huevos, el conejo o la liebre Sí, y las flores. Fíjate, todos los huevitos de Pascua generalmente están decorados con sí, muchos colores, que te habla de del renovar de la naturaleza, del renacimiento, de la fertilidad. Son exactos símbolos. exacto. Como el cristianismo en realidad no podía callar las voces paganas porque los cultos estaban muy arraigados, lo pusieron cerquita, entonces se confundían las festividades. Y hay un montón de hecho, yo creo que cada fiesta católica tiene pegada un ahí en diferencia de semanas o de días. Sí, 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 sí. Además, también hay otro tema. Muchos no, de los creyentes, ¿no? Sí. Si vos le preguntás, ¿cuándo es Pascua? La mayoría te dicen los primeros días de abril. ¿Y sabés por qué son los primeros días de abril y no una fecha específica? Porque la cuaresma dan los 40 días. No. No, 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 no. Es por una cuestión astrológica, astronómica más que nada. Eh, Generalmente, y esto es más pagano que otra cosa, porque sí, literalmente Pascuas es cuando en la primer luna llena del mes de abril. Y justo fue sí, luna llena esta semana, estos días. sí, porque puntualmente es un cálculo astronómico lunar, es Exacto, lunar. Es distinto a lo que hicieron puntualmente 25 de diciembre, pero está pegado a lo que es la Saturnalia, sí, que se exactamente, celebraba puntualmente, pero Pascua no, es una exacto. fecha lunar, Claro, entonces, pero fíjate que no te lo saben decir. no. No, no lo saben. La mayoría de los cristianos no saben decir que es por una cuestión lunar que tiene que ser en la primer luna llena del mes de abril. No,
Mira que yo he tenido catequesis desde los 5 años hasta que terminé el secundario y nunca, nunca en catequesis la mencionaron el tema del cálculo lunar, ¿eh? Yo eso lo supe mucho después y por fuera del colegio católico. Claro, pero es por una cuestión también de Nunca lógica. mencionaron. Yo una vez, yo no hice catequesis ni comunión ni nada. Eh, pero siempre me pregunté, ¿por qué la mayoría es en los primeros días, pero por qué no es una fecha fija? ¿En qué se basa? ¿En qué día cae un fin de semana? O sea, y no, en realidad es la luna llena. Sí, tenés el equinoccio de primavera y Mm. la primer luna llena. Sí, de hecho el jueves fue luna llena. Estaba iluminada El esa día, luna. Sí, sí, sí. sí. Y yo Que estaba en fíjate que esa Grippa, luna se la llama luna pascual también. luna pascual. Ah, esa no la sabía. A esa luna llena se le suele decir luna pascual. Y también está tomado de lo que es la Pascua, el ¿La Pesaj, qué? ¿La qué? la Pascua judía. Ah, la Pascua judía. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que fue haciendo todo lo que es el cristianismo? Fue adoptando fechas y símbolos de sí. los paganos y muchos de los judíos también para versión de los pueblos. Claro, pero si vamos por cuestiones de lo que se celebraba. Que bueno, después vamos a hablar también de lo que se festejaba en Navidad, ¿no? Que No, ese es otro tema. Eh, acá tengo, por ejemplo, anotados acá, tres tipos de rituales que se hacían en Pascua. Uno se llama el Día de Sangre, otro el desmembramiento de Dionisio y otro sacrificios para alimentar al sol. Uno es azteca, otro es griego y otro, no me acuerdo si es un poco como romano y demás. El Día de la Sangre eran sí, sacerdotes que estaban en frenesí, sacerdotes que no me acuerdo en qué parte de Europa. Lo que hacían era autoflagelarse y cortarse con cuchillos para rociar con su propia sangre el altar y después hacer un ritual que era el ritual en los picos más altos de fervor, donde algunos iniciados, magos, sacerdotes, castraban o se castraban a sí mismos como una ofrenda definitiva en devoción a la diosa. Seguimos con una diosa del mito de Atis. Bien, sí. eso como así suelto. Después estaba el de Dionisio. ¿Conoces el de Dionisio? No, 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 contame. Bueno, se llama el desmembramiento de Dionisio. Este es griego, ¿no? El Dionisio es el dios del vino. A mí Sí, me encanta ese dios. Em, lo es sé. así. Lo sabes, sí, obvio. En un momento se celebraba cerca del equinoccio de, o sea, Ostara, se recordaba el mito de Dionisio siendo despedazado por las titanes, ¿sí? En la lucha con los titanes y demás. Entonces, lo que se hacía era despedazar un animal vivo con las manos desnudas. O sea, lo tenías que hacer con las manos, no con una herramienta, así, bien a lo bestia. Sí, Seguido de la homofagia, que es comer carne cruda. O sea, ser bien caníbal en ese sentido, bien animalesco. Y después beber sangre. Sí, se incorporaba en esencia divina del dios de la fuerza vital. Era como una especie de matamos un animal, le abrimos la piel, le comemos los órganos, le bebemos la sangre y eso te generaba vida, vitalidad. Eh, También recordemos que hay una leyenda de Dionisio de que tal vez podía ser un posible vampiro, bueno, otro tema aparte. sí. Y después estaba, que este es el que puede llegar a ser llamativo,
que es azteca. Es el sacrificio para alimentar al sol, que lo hacían los aztecas, que era el festival que se llamaba Tiacaxipehuali. Sí, bueno, así. Son trabalenguas los nombres. Que era para hacer honor a Cipet Totec, que es el señor del desollado. El Sí, ritual era, se sacrificaba a algún prisionero o prisioneros, en plural, eh, y se le arrancaba el corazón. Seguramente muchos lo habrán visto en la película Apocalipto. Eh, tremendo, sí, bueno, era eso, era la ofrenda al sol, ¿bien? Se hacía en los equinoccios también. Eh, para ellos era piel muerta que se pudría y caía, representaba la cáscara de la semilla, o sea, no... Vestían con piel de las víctimas también durante 20 días. Durante 20 días se ponían la piel, por lo cual no solamente bastaba con sacarle el corazón, sino que los desollaban. Eh, por eso se le decía Nuestro Señor el desollado. Y por 20 días andaban con la túnica. Andaban tipo leather, ¿viste? Con cueros. Eh, un perfume divino deben haber tenido, ¿no? sí, sí, sí. Era. El perfume habrá sido. Después Ja, hay otro que era la quema de invierno o brujas, que es germánica. Bien, la que es germánica se ahogaba a una muñeca y se la quemaba en una hoguera, ¿sí? Eso como para contrarrestar un poco la cuestión de la quema de brujas, más que nada. Yo creo que lo hacían más con el estilo más vudú, ¿no? Todas sí, aquellas personas que quemaban automáticamente decían, ah, vos quemaste, bueno, ahora te vamos a quemar. Eh, también están los cultos de sangre de Canaán, que es más tirando a un demonio llamado Baal, ¿bien? Que habla del ciclo de la muerte y la resurrección de Baal, que implicaba lamentos rituales que incluían, por ejemplo, cortes corporales, periodos de extrema sequía, crisis durante la primavera, incluso hay registros arqueológicos que sugieren sacrificios infantiles, ¿bien? Eh, bueno, los que durante saben. la época esta de Pascua y Cuaresma. Sí, todo lo que te estoy contando es todo en las fechas de Cuaresma y finalizando en Pascuas, justamente, porque es como que todos estos ritos comienzan algunos 40 días antes y otros 20 días antes, pero terminan todos en esta fecha. Y son todos sangrientos, fíjate. Sí, 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 son tremendos. Bueno, yo no sé si vos te ponele año, no sé, fue antes del 2000, 98 por ahí, que se Ay, usaba. no, no había existido eso todavía. Bueno, pregunta. 98, porque fue antes del 2000, mucho antes del 2000 que esto de internet o de un televisor que tuviera 500 canales, sino eran los programas muy puntuales y la información muy puntual. Recuerdo que salió en un caso que era en Filipinas, donde se hacía la procesión de todo lo que era camino a la crucificación, crucifixión. ¿Cómo, boludo, me olvidé eso? ¿Cómo se llamaba? ¿El Calvario era? A ver, ¿cómo? ¿De Filipinas? ¿Calvario? Era todo el camino con todos los pasajes y todas las estadías que iba haciendo Jesús. Yo creo que era el Calvario que se llamaba. El Calvario. Ah, ¿Será? Me re olvidé. no sé. No, ni idea. Bueno, Ah, se sí, Camino al hacía Calvario. el Calvario, ¿no? Bueno, Sí. se hacía en Filipinas todo esto del Calvario con todos
Jesús caía en la cruz, se levantaba, se cruzaba con María Magdalena y todo el relato ese, Sí, cuando llegaban al punto donde iba la persona que se había ofrecido pedía ser crucificada. sí, A mí me pareció que era, y aparte, y a la cruz, en lo que iba caminando, la llevaba con toda la espalda lastimada. Eh, sí, sí, para mí terminaba siendo esto, medio sangriento. pero tiene una carga de violencia tan espantosa que Sí, bueno, algo que yo no logro entender de los religiosos fanáticos es, por ejemplo, ayer, viste que yo vivo en el centro, plena General sí, Paz. Eh, sí, Acá hicieron como una especie de caminata con las oraciones, todo. Yo me quedé, no horrorizado, sino como con el culo lleno de preguntas, sí, porque de repente había una persona que se disfrazó de Jesús, estaba usando una cruz, estaban recreando la situación de la crucifixión, ¿no? Cuando sí. Jesús y todo, y estaban los soldados romanos latigándolo, y la gente ahí al lado, y yo digo, ¿en serio les gusta esto? ¿En serio no están viendo que esto es feo, es violento? ¿Les gusta ver una y otra vez todos los años a su ser amado sufriendo de esa forma? Es horrible. O sea, El Vía Crucis. el Vía Ah, sí, Crucis, ese ya, me Vía Crucis, acordé. El Vía Crucis. El Calvario es donde crucificado. Mira, claro. me escuchara la hermana Asunción, me manda de nuevo a cuarto grado vaya y estudie de nuevo y me hace cagar de nuevo. Sí, pero viste que a mí me sorprende un poco esa mentalidad, ¿no? De querer ver ese morbo inconsciente de que una persona tiene que sufrir mucho y supuestamente el más amado, el que los iba a salvar, tiene que sufrir tanto y todos ahí mirando. Es como que, Eh, sí, es espantoso. Y menos mal que ahora, no, porque bueno, como en estos días ha llovido y ha estado tan feo acá, no lo he visto de los colegios, pero durante toda la época que yo fui al cole, sí. tenían crucis y en transitar por cada una de las estaciones, incluso creo que en las iglesias, tengo un vago recuerdo de que en las iglesias están más estaciones cuando entras y la vas Claro, recorriendo. Pero es durísimo, es decir, te muestra una crueldad que claro. eh, Bueno, cuando ayer lo vi eso, que después te voy a mostrar un video que de acá de Córdoba, y yo decía, hoy. Pero, ¿viste cuando decís, bueno, se quejan de que a veces en las marchas gay hay tipos en tanga, ay, no, los niños, piensen en los niños? Que a ver, aclaro, no estoy a favor de que aparezca un tipo en tanga en medio de la calle, estoy en contra de eso. Pero se quejan de eso y sin embargo pones a los niños a que vean cómo latiguean a una persona, se pone a sangrentar y vos decís por el sacrificio de los demás, pero es como violento, ¿no? es muy violento. Es que yo Claro. creo que en cierta, no en cierta forma, al 100%, ¿no? La iglesia utilizó el miedo al sobre todo para lograr lo que los que querían y básicamente eran objetivos económicos. Es decir, como cuando llegaron acá y eran a los pobres orígenes, ¿qué haces? O la fe o la espada. ¿Entendés? No, Bueno, no tenés también esa es opción. un poco la cultura. O haces bien las cosas o te viene el sufrimiento. Sí, sí. Y estás condenado al infierno y a sufrir eternamente. Sin embargo,
todo el sistema desde arriba, eh, fíjate igual que te hablan de esto del machismo, el feminismo, la iglesia estructuras más machistas que hay, porque hay un montón, y lo sé porque he estado adentro, hay un montón de cosas que las monjas no pueden hacer por el hecho de ser mujeres. Y sí, Eso vos no tenés monaguillas. Todos los varones, los nenes, los que están, son monaguillos, son sí, varoncitos. ¿Sí? Las monjas hay muchas cosas que no te pueden tocar, claro. no pueden hacer, estar donde están los sacerdotes. Están bien delimitados, y siendo que antes estaban porque si nos vamos a Egipto, tenés las sacerdotisas de Isis. Sí, ¿Entendés? El cristianismo, ¿qué hizo? Sacó eso, a la mujer la degradó bruja, vamos a matar la bruja, el hombre que se oponga a esto es un brujo, es un hechicero, matamos a todos y ponemos una sola cabeza que va a ser la que va a manejar todo. claro. Y además de ser machistas, misóginos, también muchos se van a espantar por lo que voy a decir, pero hay muchos curas, monaguillos, sacerdotes que bajo cuatro puertas andan garchándose y chupándose la pija entre ellos. O sea, pero mirá que lo sé, hasta he conocido gente así. Eh, entonces, Lo- ¿eh? sí, 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 es todo, que es todo, así. es todo un negocio. ¿Y qué me da que por ahí, no? Sobre todo, a mí no me gusta, bueno, a vos tampoco te gusta callarte, de hecho, mucho a nosotros nos quieren o nos odian porque esto de quedarte Generamos calladito eso. nomás, Sí, sí. Generamos amor y en lo odio, pero medio, bueno. es Pero amor, somos odio, nada honestos. más. Pero antes no teníamos nosotros tantas posibilidades de acceder aún como hay hoy. Y hoy, teniendo tanto acceso a tanta información, eh, muchos prefieren seguir de acusar, juzgar, pero no investigar. ¿Sí? Yo de lunes a viernes te reviento, te critico, te saco el cuero, laburo, te quito la mujer, te quito la pareja, te quito el novio, pero el domingo voy a misa. Ah, Y bueno, sí. Pascua yo vengo y te regalo el ramito de olivo y te pido, lo llevo a que fui durante todo el año, pero bueno, estamos en Pascua. Después de Pascua te lo vuelvo a hacer, ¿no? Después de Pascua vas a parir. Pero en Pascua nos quedamos, ¿entendés? Sí, he visto un montón de incluso héteros curiosos o gays reprimidos que están casados con hijos, chupando pija a cuatro manos en lugares, cuatro vergas al mismo tiempo, drogándose, cocaína, todo, pero el domingo líbrame de los pecados. Sí, sí, no tenés no hay no hay fe. Podés llegar a una religión, pero la religión con la espiritualidad o con la fe. Hay una frase que no me acuerdo de quién era, que te decía, la religión te acerca, la espiritualidad te eleva a Dios. Eh, Nosotros no seguimos una religión, pero sí una espiritualidad, Sí. Ahora, una diferencia grande. lo que yo muchas veces me pregunto, que por una cuestión de lógica, ¿no? Que muchas veces el fanático religioso que juzga, que es violento, que es burro, porque es ignorante por decisión propia, lo que no entiendo es por qué juzga, por qué discrimina cuando en su propia Biblia hay un testamento y el testamento o mandamiento, mejor dicho, dice, no juzgarás. El único que puede juzgar es tu Dios. Entonces, lo que yo nunca logro entender de ese pensamiento
A ver si vos me podés explicar por qué el religioso juzga cuando en realidad lo tiene prohibido. ¿sí? Y que vos decís no es ese solo, ¿sí? Porque vos decís, el otro es, no le ventarás en la tierra imágenes de lo que hay en los... Entras a una iglesia, está llena de imágenes. Ah, sí, y tiene todo el oro del mundo. Y entonces, es muy... Si buscas en la Biblia, que yo hoy estaba viendo, porque convengamos, hace un montón que no te leo una Biblia, Sí. y no recuerdo haber leído relacionado algo con la fecha de la Pascua. Ah, claro, sí. Es Bueno, la pasa un poco influencia del catolicismo, pero como, no es bíblico. claro, pasa un poco como el tema de Satanás, el diablo. En realidad, no es que hay Sí, una historia, una descripción de lo que es el diablo. No, no, no existe eso. A lo sumo aparece la palabra Satanás, pero como que significa adversario, y habla así, el adversario, pero no te habla de algo con cuernos, con tridente, no te habla de eso. no. Imagen Y- del diablo con cuernos, pata de cabra, pieles, viene de los hombres, los paganos, que eran los hombres del campo, que Sí, se vestían con las pieles de los animales que cazaban para que los animales no se espantaran y pudieran tener una casa más abundante, que era lo que le daba la comida, y las pieles, el abrigo en el invierno. En exacto, luna llena danzaban en el aquelarre, que era el lugar donde el pasto era, donde era más lindo y eran generalmente los lugares más altos. sí, Las mujeres danzaban, bailaban, ofreciendo a la luna llena en casa que habían tenido, porque venía un invierno que no la iban a pasar tan mal. Entonces, después que sale que pone Constantino primero, que acepta el catolicismo como religión oficial, que empiezan a decir, los paganos lo que hacen es llamar al diablo que viene vestido con patas de cabra, con sí, cuernos, y tiene sexo con las brujas, las claro, mujeres, para obtener recursos. claro. Entonces, de ahí queda esto de el diablo, el macho cabrío. Claro, y ahí como el pueblo era más ignorante todavía y muy sugestionable, todo aquello que tenía cuernos, estaba desnudo, vestía pieles, tenía sexo, que era pagano, era del diablo. Entonces, eso fue para mí una estrategia muy buena, sí, debo admitirlo, para desplazar todo el paganismo. Sí, que Que eso fue de una esa estrategia. manera pones a todos en contra de todos. De hecho, hay algo que la gente no sabe, eh, porque muchas veces se critica lo pagano. Antes, los sacerdotes eran sacerdotes druidas, que después se pasaron al cristianismo. Sí, y lo que pasa es que el cristianismo lo marcaron como una obligación, y si o eras cristiano o te morías. Sí, sí, era, Sí. se implementó de esa forma. Y los sacerdotes toman de estas vestimentas, porque si vos te fijas, que obviamente no hay nada escrito de los druidas, ni hay nada que haya quedado porque todo es oral, pero sí tenían estas vestimentas largas, con túnicas, como después utilizaron los sacerdotes, y tenían las cuerdas anudadas en la Sí, cintura. Tenían determinadas cantidades de nudos que hasta el día de hoy eh, se utilizan dentro de lo que es el marco religioso.
y está basada en la magia de las cuerdas. ¿Te acordás que Sí, nosotros la famosos la, siete nudos. la magia de las cuerdas y la magia de los nudos? Sí, es que Unos rituales súper lindos y son súper poderosos, son potentes, dan resultado. Y esto es algo que también toma el cristianismo de lo que viene por fuera de la iglesia. bueno, y si Eh, tomamos las misas, el cáliz, el y saumo, el los cuatro salmo, elementos, están los cuatro elementos. ¿sí? Y el altar, El altar, ¿sí? sí. Porque es un rito y es un ritual, Por eso es como pero que hay un montón de cosas que la gente tal vez no sabe. Y a todo esto también me sorprende el día de hoy que, repito, gente, ustedes pueden creer en la Virgen, en los ángeles y está perfecto. Nosotros lo que cuestionamos, Vero y yo siempre cuestionamos, son las instituciones, que es la iglesia, porque sí. es lo que hace que de repente tengamos cartomantes influenciados por la iglesia y tengan miedo desde la ignorancia, decir, ay, no se debe hacer esto, no se puede usar la cartomancia. Todos los años, ¿eh? Todos los años pasa lo mismo. Incluso tengo una alumna que me dijo ¿Qué te digo? de tocar las cartas porque estaba embarazada y tenía miedo que de alguna manera perjudicara a su bebé. Ah, gente, a esta altura, Vero, No, yo comí carne. Me comí 5 huevos de chocolate, vi porno gay, me hice una paja, tremenda pajón, me fui a un sex shop, me compré un lubricante anal, o sea, eh, escuché Madonna, o sea, Marilyn Manson, o sea, hereje, sos un hereje. y acá me tienen, vivito y coleando, o sea, pero es increíble la sugestión que hay sin investigar, ¿no? Sin investigar porque hoy hay acceso a la información. De hecho, tenés inteligencia Incluso, artificial que te puede hablar. pero totalmente, y esto no es algo que nosotros lo digamos al azar porque va a decir, bueno, pero ¿de dónde sacas todas estas boludeces que estás diciendo? Respaldo histórico, por ejemplo, tenés un libro que no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, se llama Temporum no sé si así se escribe, sí, no sé cómo se pronuncia, ¿Cómo? que es ¿Cómo era? Temporum Ratione. Sí. Es el antiguo que menciona todo esto que nosotros estuvimos diciendo de Ostre. Es del siglo VIII. Bueno, Y eh, eso ya, se lo puede buscar. ¿Sí? Todo esto que decimos de la iglesia, cómo fue tomando costumbres que fueron previas al cristianismo, en lo sagrado y lo profano, historia de las creencias religiosas, son libros que son basados en la historia, con datos, con investigación, con recolección de información, sí, que sustenta esto que hemos dicho, o sí, de hecho, lógico que es la historia del cristianismo. sí, porque de hecho en ese Tempor Ratione hay un sector que se llama Computus, que hace justamente el cálculo de la Pascua, que justamente te habla de lo judío pagano, lo romano, y cómo va evolucionando a El través de... libro es libro de cabecera, porque con eso Sí, entendés que antes no teníamos acceso a esa información, pero hoy no hay excusa. Hoy si querés seguir con una venda tapada en los ojos, bárbaro, ponete la venda, seguí con la venda, seguí siendo el burro.
pero eh, hoy hay muchas formas de darte cuenta y en todo, porque no es una sola cosa. Tenemos esto de la Navidad, que era previo, estaba la Saturnalia, el Día de Todos los Santos, que nosotros celebramos Samhain y de la iglesia te pone el Día de los Muertos y de los Santos. Ahora, ¿en qué mes estamos? En abril, mayo, Abril. junio. En junio, ¿qué tenemos? El solsticio de verano norte y Sí, tenemos la hoguera de San Juan, que es el nacimiento de San Juan Bautista. sí, que desde lo pagano, el nacimiento del nuevo sol. Claro que son todas celebraciones paganas que al lado te han puesto una celebración cristiana, Sí, como para confundir y decir, bueno, eh, acá te ponemos esto y estamos celebrando algo instaurado por el cristianismo. Incluso, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una influencia de todo lo que es el hemisferio norte, eh, del poder de la iglesia, del poder de las monarquías y todo eso. Los movimientos empezaron en Europa. Fíjate que nosotros muriéndonos de calor y comemos comidas pero súper calóricas. Eh, claro. y tenemos la Navidad de nieve y Papá Noel que te pones el traje de Noel y te deshidrataste en media hora. Sí, Pero seguimos teniendo las costumbres norteamericanas y, porque tenemos esta influencia del hemisferio norte que cuando nosotros hacíamos acá en el local las celebraciones que es en un tema de discusión porque las eh, celebraciones wiccanas, sí. querían celebrar en el hemisferio sur las mismas celebraciones del norte sin tener el calendario estacional, Claro, sin y tener en no, no cuenta tiene que sentido, no tiene no tiene sentido. sentido. No tiene sentido porque básicamente te está diciendo, es equinoccio de primavera, otoño, o solsticio de verano e invierno. Y hay que respetarlo, estés donde estés. Sí, sí. Entonces, nosotros, fíjate, tenemos entrando al otoño, tenemos una celebración pascual donde es Navidad, las flores, el renacer, siendo que en realidad, si lo llevamos, por ejemplo, yo lo llevo desde la Wicca, que es el empezar a prepararnos para dejar más, porque estamos entrando a una época, nos estamos anticipando el invierno, a lo Sí. que se va secando. Entonces, ya es cosa de un ¿Cómo? poquito más de autocrítica, de decir, a ver, ¿qué di yo por válido hasta este Sí, creencias mías y cuáles son las creencias que yo vengo repitiendo? claro. ¿Estoy viviendo mi vida o estoy viviendo la vida que me impusieron? ¿Vos vas a creer en esto? ¿Vos vas a hacer las cosas de esta manera? ¿Quién está eligiendo por mí? ¿Elijo yo o sigue eligiendo a los que yo les di el poder para que elijan? Sí, encima Hoy tenemos esa posibilidad. la gente se deja influenciar mucho. Eh, Hay como una necesidad de tener a alguien con la verdad absoluta, pero uno también tiene que investigar y después creer en lo que quieran creer. Si después de todo lo que nosotros dijimos, una persona investiga y aún así prefiere creer todo eso, te aplaudo, te lo respeto, pero por lo menos se tomó la molestia de investigar y probar. Sí, que sean elecciones propias, ¿sí? Que sea por propia convicción, por propia elección, no porque Sí. me lo dijeron. Yo me acuerdo que tenía una amiga, que mi amiga era peronista.
Mm. de Perón, ¿no? Perón y Evita. Ah, Y vos llegabas a la casa y tenía un cuadro de Perón y Evita, ¿no? Cuando la presidencia. Y ella te discutía y ah, la posición, ¿no? De que yo soy peronista, soy peronista. Y un día se me ocurre que yo entro, pero se me ocurre preguntarle, pero a ver, ¿por qué sos peronista? Te digo, ¿cuál es tu fundamento para ser peronista? Y se quedaba callada y no me respondía. Hasta que tanto le insistí, que me dijo, ¿sabes por qué soy peronista? Porque cada vez que yo cantaba la marcha Perón, mi papá me daba plata. ah. Le digo, bárbaro, a eso te lo valido cuando vos sos chica. Pero en ese momento teníamos 30 años, estábamos terminando 3 materias para recibirnos de magisterio, y le digo, hoy, le digo, siendo un adulto ya con formación, podés decir que sos peronista porque tu papá te daba plata cada vez que cantabas la marcha. Porque hoy Claro, tenés la posibilidad de fundamentar para hacer una elección. exacto. ¿Sigo siendo esto o lo dejo? ¿Sí? O, qué sé Claro, yo, mi pero mamá ha estado dentro del, ¿cómo es que se llama esto? De ley, en el arzobispado, re católica, y la hija protestando contra la iglesia. ¿Sí? cl- Eh, y hoy mi mamá con años me dice, vos sabés que tenías razón, hay un eh, montón de cosas que no son ciertas y no me cierran. Sí, pero sí, hoy lo que me ha llevado a tener eternas discusiones, dar en investigación, no había dónde fundamentarlo. claro. Sí, eso Entonces, es pero es elegir, un denominador común de de la sociedad en sí. Eh, sí. por eso no, no investiga, no experimenta. eh, Vos podés ser lo que vos quieras, pero si vos me decís, estudié, investigué, probé y aún así me quedo con esto, bárbaro, te lo aplaudo. Pero cuando le preguntás, ¿y por qué sos así? ¿Por qué seguís esto? ¿Lo conocés? ¿Lo probaste? ¿Sabés la historia? No, no te saben decir nada. Eh, y se toman las costumbres después de lo mismo. Eh, entonces, Es vuelvo a la repetir, repetición, ¿sí? ¿viste? Y, Es la y detrás repetición de de lo sostenido. bambalinas, como dicen, eh, detrás de bambalinas pasa es otro mundo, ¿eh? Es otro mundo. Los políticos que parecen ateos tienen sus brujas, sus brujos, haciendo de todo. Hay muchos sacerdotes que terminan terminando en orgías. O sea, hay un montón Sí. de cosas, ¿no? Sí, y hay muchos paradigmas que hoy eh, han quedado en un segundo plano, porque antes me acuerdo que era esto de pienso y luego existo, ¿sí? Sí. Y hoy es al revés, hoy existo, empezar a validar las emociones, validar las creencias, empezar a validar lo que nos enseñaron, porque es muy distinto lo que mis padres me enseñaron a mí a lo que mis hijos. Además, esto también, esto a algunos le va a volar la cabeza, pero es como que están asumiendo de que Jesús existió. Y hasta el día de hoy está en duda eso todavía, ¿eh? No se sabe si realmente existió o si realmente fue un cuento bíblico. Por más que No, haya y templos, todo, ¿no? lo Pero, histórico, es que está todo tan manipulado. de hecho, fíjate, eh, la historia de ahora, de la resurrección, se parece mucho a la de el antiguo Egipto, de Osiris,
que muere y resucita. ¿Y quién la acompaña? Isis. Sí, y desde el oriental bien hay un montón de similitudes que habían sacado, pero con esta que decís vos de Isis y Osiris, es muy, eh, muy copia. ¿Sí? Era Osiris, era un dios que Set lo termina cortando en 14 partes. Isis va, recupera, entra en un estado de Isis de luto, o casualidad que lo asocian a la Virgen, y la Virgen en un momento está la Virgen de negro, de luto. ¿Sí? Eh, y después lo logran revivir y se termina convirtiendo en el dios de los muertos, Osiris, que logra ser el encargado del pesaje del alma. Y tiene mucha similitud. Sí, ¿Sí? sí, Desde puntualmente, no hay una prueba real, sino que la mayoría de los historiadores coinciden en que ex persona eh, que se llamaba Jesús de Nazaret y que existió como persona real, pero no hay evidencia de toda la documentada. claro. Aparte, la Biblia, desde la primer Biblia que se escribió, que fueron las fuentes cristianas, no sé, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, a lo que nosotros llegamos a conocer por eso, ¿cuántas modificaciones pasaron? Empezando desde Enrique VIII, que mandó a hacer un montón de modificaciones para que la iglesia le aprobara el divorcio. Eh, Exacto. Hubo un montón entonces, de modificaciones. No olvidemos la Biblioteca de Alejandría, que tenía un montón de registros que se quemaron misteriosamente, y que el Vaticano tiene una biblioteca asegurada con, no sé, con rayos láseres, 700 guardaespaldas. Yo siempre digo, el que nada debe, nada teme. Y si hay archivos que no quieren que salga a la luz, y replantéense el por qué. y aparte, sí, hay muchas cosas que dicen, pierden todo el que a través de los siglos y los siglos y los siglos en- conquistaron y tuvieron, ¿no? De los autores, que yo me acuerdo que leía información, era Tácito, que hablaba de la ejecución de Jesús, o la autoridad de lo que era Poncio Pilato. Mm. Pero también es todo muy limitado, los textos apócrifos de Elena, que tampoco se los permitieron conocer y lo que hoy se saben son eh, algunos aspectos, nada más. Incluso esto tenía mujer, pero la iglesia es algo que no va a decir. Es verdad. ¿Sí? Entonces, es todo muy. Sí, he pertenecido, he participado en todo lo que he podido participar, creo, en mi vida. Y ¿En qué en un no? montón de cultos. Y cuando estaba en lo que era la iglesia católica que salía los domingos de misa, realmente sentía tan insignificante, tan imperfecta, tan nada, porque la iglesia te lleva a esto, ¿no? E individuos que, fíjate vos, la manipulación tan espantosa, ¿no? Que después sumándolo con el ponerle cabeza a la neurolingüística y todo el credo, en la parte donde te dicen, por mi culpa, por mi culpa, por mi Sí. grandísima culpa, mientras vos vas diciendo, por mi culpa, te vas dando, ¿sí? Golpecitos secos, cerrados en el pecho, casi a la altura del timo. Eh, ¿Sí?
Y no, no me digas que esto, es accidental, lo que... Vos te estás diciendo yo culpable. ¿Culpable de qué? De, Claro. de lo que hablábamos al principio, de reírme, de pasarla bien, de disfrutar del ser, O viste comer, no. cuando te dicen, oremos para agradecer al Señor por estos alimentos. ¿Qué gracias a Dios? Me rompí el orto laburando todo el día, 8 horas. Claro, sí, te sacan te sacan el ojo, el foco de vos mismo. Sí, te Vos, sacan ¿qué? el que vos sos capaz de que vos sos tu propio Dios. De hecho, si uno lee la Biblia, también te dice, Dios está en cada uno, por lo cual cada uno es su propio Dios. Y otras culturas, como el satanismo, el budismo incluso, el budismo dice, cada uno su propio Buda, cada uno su propio diablo, cada uno su propio Dios. Sí, Pero sí, bueno, es que viste que son temas que siguen, si bien hoy en día creo que la gente cuestiona más, pero seguimos estando todavía muy atrás con estos sí, e temas. incluso desde la misma Biblia, el yo soy y la vida es el yo soy. Nada más Exacto. que la iglesia te dice yo soy la palabra, la verdad y la vida, y Sí, te dice así dijo Jesús, es así. Y no, te lo está diciendo, yo soy la grandeza de Dios manifestada en mí, porque Dios soy yo y yo soy Dios. Somos todos tenemos esa fuerza interna. Eh, no, no es pasarlo o la confesión. Como eso es algo que yo no que las monjas a mí me decían, anda a confesarte y con las chicas íbamos a confesarnos porque estaba el padre Tadeo que realmente vos lo veías y creías que Dios existía, ¿no? ah, Un gringo de ojos azules alemán que era, pero parecía dibujado a mano. Eh, Hasta que las monjas, mira qué desgraciadas, se dieron cuenta de que íbamos todo el colegio a confesarnos por el padre Tadeo y cuando llegamos lo habían puesto adentro de un confesionario completamente con cortinas negras. Entonces lo único que escuchabas era la voz. Obviamente claro, no se confesaba a nadie, ¿sí? claro. Pero ¿cómo una persona va a tener más autoridad que Mm. tu misma convicción y tu misma voz diciendo, uy, no lo tendría que haber hecho, me comprometo firmemente a no volver a hacer esta cagada? O sea, sí. Si soy yo, hablo directamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo otra persona que es intermediaria va a tener el poder o de aceptar mis faltas? Y ¿Sí? sí. No, no, Igual hoy en no. día ir al confesionario, yo me imagino al cura diciendo, uy, a ver este pesado que otra vez vino, otra vez se garchó a otra. A ver, bueno, sí, te libero de los pecados. Amén. Andate, ya está. Vos Andate. sabés que no, no sé cómo será ahora. Te digo, la última vez que hablé con un cura debe haber sido yo 30 años atrás. Yo la última vez fue en el 2024, Sí, que viste que en un momento yo estaba haciendo las indicaciones del padre Ignacio. Eh, que es como un cura milagroso él, y está más allá de la estructura católica, digamos, ¿no? Eh, y no sé, acá había una iglesia y se me dio por entrar y a ver un confesionario, ¿no? Eh, a ver qué onda. sí, Y tendría que haber visto eso yo. claro, ¿Por qué me por- lo perdí, ah?
Y entré y dije, bueno, voy a confesarme, a ver qué onda. Y yo digo, bueno, a ver, ¿qué pecado puedo decir? A ver, ¿qué puedo decir? No se me ocurre. Dije, bueno, vamos a hablar un poco de la ira. Eh, y le di, y me toca el cura, el confesionario. Le digo, no, estoy lleno de ira, tengo ganas de hacer recagar un montón de gente, les deseo lo peor. Eh, y además estoy pasando por esta transición de cáncer y demás. Me dice, ¿tenés cáncer? Sí, de piel. Me dice, ¿el cáncer te sienta bien? Y yo me quedé Bueno, como, y yo me quedé como, ¿qué? ¿Cómo vas a decir eso? Como, claro, porque me vio, ¿viste cuando te ven de reojo como diciendo, che, estás muy bien? O sea, claro, sí, 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 sí. Es que son, yo no sé cuándo. Obviamente vos ya sabés lo que estoy pensando y que tengo ganas de ir a hablar con un sacerdote a ver si mirada que tenían antes o hay una mirada distinta. yo creo que están más flojos, más sueltos. Es que debería, es más, mira, Es que pasan también pasando hay, es que muchos años. también debe haber mucha gente religiosa, fanática, densa, porque esa gente es pesada, densa, y no Sí. aportan mucho. El fanatismo en general, ¿no? No aporta mucho a la sociedad. Incluso, no sé acá en Argentina, pero, o en Córdoba, ¿no? Pero sí sé por amigas que están en Italia. Italia es súper católico, ¿no? Y que hay muchos conventos y que quedaron, y monasterios que quedaron vacíos, que quedaron desocupados, porque ya no hay gente que sea asidua hacia las iglesias o a la religión, y lo estaban alquilando para estudiantes o para, ¿cómo se llaman esto? Para turistas, Sí. para no cerrarlos y que puedan seguir subsistiendo. Lo que Eh, pasa es que también se empezó a replantear hace unos años, que eso por lo menos acá en Argentina pasó, que es separar a la iglesia del Estado y que dejen de cobrar subsidios y que todo sea gratis, que se solventen ellos solos. Eh, y la gente también empieza como a cuestionar muchas cosas, porque también empezaron a salir un montón de aberraciones dentro de la iglesia. sí, Entonces es como que la gente empieza a entrar un poco en duda y ya no es lo mismo que antes, es como más cuestionable. Eh, sí. es como más ecléctica la gente, es como, no te digo que es atea, pero sí empieza como a creer en otras cosas. De hecho, hay mucha gente que empieza a creer en cuestiones espirituales, ya sea budismo, hinduismo, Señor Universo, en algo. Se van por otros dogmas. Exacto. Sí. Lo Pero que pasa es que sin, la iglesia está es más bien una creencia sin dogma, más bien. esto de... ¿Cómo? Claro, claro, es mucho más libre. Sí, Es más libre. Hoy yo tengo la iglesia a una cuadra de mi casa. Por ejemplo, los domingos ya no hay misa, ya no hay cantidad de gente como había antes. En los domingos vos veías la gente que pasaba para mí. Y ahora los domingos no hay misa todos los domingos. Yo creo que han puesto un domingo al mes o un domingo cada 15 días. claro. Y sí, No va, no va, han quedado muy vacías. Y la iglesia hay una necesita una renovación de seguir.
existiendo, o yo creo que va a existir siempre, ¿no? Porque sería una utopía decir que va a dejar de existir la Iglesia Católica. Claro, el tema es, en la cartomancia, vos podés creer en Dios, en los ángeles y lo que quieras, pero no está arraigada a la iglesia, porque en parte la iglesia te prohíbe dedicarte a la cartomancia, entonces terminás siendo Sí. una persona hipócrita. Entonces, decidite, o te dedicas un poco a la cartomancia sin dogmas, cree en Dios, en Jesús si querés, pero alejate de la iglesia, o hacete cristiana 100%, porque Es la, una carto- doble moral, en la doble moral, es una porque doble moral, sí. fíjate que siempre, todos los años, cartomantes que dicen, ay, ¿cómo vamos a poder usar las cartas en Semana Santa? Y después Pero de Semana Santa te dicen, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Un amarre? ¿Una destrucción total? bueno, viste la gente que, y vos sos testigo, de señoras que tal vez no me conocen y dicen, no, Charlie es oscuro, es malo, esto, lo otro, se hacen las divinas, Sí, seres de luces y son tremendas arpías que están prendiéndole vela al ex. pero sí, es que hay un montón. Y sí, Y, es esta doble moral desde, pero desde siempre. Yo no estoy en contra de la fe de Jesús, sino más bien me molesta la hipocresía del catolicismo, me molesta sí. mucho. Por eso, esto Es siempre. tremenda. Siempre decimos, ¿querés creer en la Virgen, en Dios, en Jesús, en los ángeles? Te lo reaceptamos. Pero si vas a ser cartomante o dedicarte a alguna terapia alternativa y sos católica, y ahí hay una doble moral, ahí Sí, y en hay algún un momento balazo. va a chocar. En algún momento choca porque llega un punto donde te dice, che, o te pesa más algo que estás incorporando como la cartomancia para descartar todo lo que has dado por válido desde el catolicismo, o das por válido lo aprendido del católico y usar cartomante. Yo no Sí. puedo prender velas, yo no puedo usar las cartas porque las cartas van en contra de lo que dice Dios. Y no, porque si vamos a en esa época no teníamos carta, entonces no lo dice Dios, no lo dice Jesús, lo dice la iglesia, Lo dice la iglesia. Y lo Dios no dice la dijo ni. iglesia. De hecho, a veces me sorprende la falta de coherencia de que dice el que es muy religioso fanático, dice, no, porque eso es de magia, es de brujas, de Satanás, de magia. Y le digo, discúlpame, estás siguiendo una creencia donde Jesús caminaba en el agua, hablaba con los animales, curaba como si hoy en día fuera Reiki. ¿De qué hablamos? Sí, pero Eso, es tremenda la manipulación que hizo la iglesia de la información para sí. económicos. Así Eh, es. Pero bueno, Es esto es algo tremendo. que es un tema de todos los años, ¿no? Todos los años pasa lo mismo. Todos los años lo mismo y yo creo que todo el mismo descargo por distintos medios, por Facebook, Instagram, presencial, Sí, ya hemos o hecho varias veces. O un posteo en Facebook, después en Instagram, sí, ahora. Y no está mal porque cada tanto hay que seguir informando. sí, sí, muy clásico, sobre todo para lo que es Navidad y Pascua lo hacemos porque Navidad nos agarra cruzaditos igual. Sí, 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 sí. Nos Navidad, pasa exactamente lo mismo. exactamente, pasa más o menos lo mismo y bueno, ahora para el Día de los Muertos, el 31 de octubre, también nos pasa. También, sí, 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 también. Eh, Entonces, pero es nuestra.
creencia o nuestra verdad, nosotros la compartimos. Quien la comparte, bienvenido, y quien no esté de acuerdo, que la deje pasar, porque acá no se trata de hacer proselitismo ni a No, nadie, no, para sino nada. de aprender a ver y de cuestionarse. Porque yo creo que la verdad que cada uno va a elegir es a partir de Es lo que que nos han cuando la dicho. gente empieza, o sea, nosotros no estamos para decirte en qué deben creer ustedes. Cada uno de nosotros, Vero cree en lo suyo, yo creo en lo mío, y ustedes creerán en lo suyo, y se Sí, respeta. Pero lo que hacemos es brindarte la información, vayan, busquen, investiguen, van a ver todos los rituales que se hacen en estas épocas y que se hacían, pero empiecen a cuestionarse el por qué. sí. De hecho, no nos crean una sola palabra. Investiguen. Es más, ¿les molesta lo que acabamos de decir? Investiguen para poder callarnos la boca. A ver cómo les va. Claro, es investigar, tenés los datos históricos, tenés temas de referentes para buscar los solsticios, los equinoccios, la Saturnalia, los historiadores, los textos, esta otra celebración que se hacía al lado de la Saturnalia, el Sol Invictus. El Sol Invictus. Un montón que no viene desde una creencia religiosa, sino viene de datos históricos, de investigaciones, de acá no va lo subjetivo, sino va el hecho concreto. Si ya está bien, está mal, va con lo que vos consideras que te suma o no, ese es otro, es el hecho concreto. La Pascua es algo tomado por el catolicismo de otras corrientes, desde lo pagano, desde que existió muchísimo antes que la iglesia pusiera Pascua. En la Biblia no sale que Jesús murió en abril, no hay fechas, entonces es No, no hay algo fechas. tomado, Es no hay más, fecha. hasta incluso el nacimiento, el 25, no es Inclu- esa la fecha. no, no, e incluso en ese momento el calendario era otro. Exacto. Era un calendario agrícola, no Sí. este calendario gregoriano. Gregoriano, claro. Era otro. Seguimos festejando una realidad, una verdad que no es verdad. Exacto. Eh, Seguimos festejando algo completamente ficticio, y encima es algo que nos sirve para acusar al otro, para juzgar, para criticar, porque si al menos contribuyera católico. Pero que te hace, uy, no, ese no es católico, ese está con el diablo, es malo, es una porquería. Sí, No, sí, aquella no, aquella la puta, no sabes cómo lo gorrea el marido. sí, sí, Y de pronto decís, ¿y en qué momento tomas lo que te dice la iglesia, la Biblia o la fe que pregona? claro. ¿Dónde está? Entonces, es empezar también a actuar con coherencia, con un poquito Sí. de coherencia, que esté alineado lo que practico y de la forma en que vivo, porque nosotros podemos ser rayados, boca sucia, mal hablados, como nos han dicho, No. pero es lo que somos, no Es lo hay que doblete. somos. No hay, acá no estamos hablando. Ay, tú sabes, cariño mío, y salís de acá y te pones a sacarte el cuero, a Ay, putear. mis amores, divinas, bellas seres de luz, los quiero a todos. Y después bajo cuatro puertas, ¿viste esa gorda de mierda que me habló? No entendía nada. Claro, Nosotros no somos así. Nosotros si vamos, vamos al frente. Pero hemos visto mucha gente que se hace ser de luz y la hemos visto cómo terminan siendo malvadas. hemos visto la oscuridad
disfrazada de luz. Sí. Más bien la maldad. Entonces, Más bien la maldad no, disfrazada de luz. Porque es la maldad. oscuridad. Acá somos oscuros. Sí, es la maldad. Gente que vos decís, pero Che, Vero. incluso en el medio que estamos nosotros, personas Sí. que, que podrían contribuir desde un lugar hermoso y te dicen, hola, amor de mi alma, corazón, qué gusto verte. Y ahí nomás, ¿por qué lo invitaste? ¿Por qué vino? Decís, Sí. pero curso. Eh, entonces, nosotros, dentro de todo, qué sé yo, muchas veces han dicho, ah, mira, qué rayada o qué cara de... Pero vos sabes que soy así, qué sé yo, pero no, es una sola cara la que tenemos. Che, Vero, Entonces, una esto pregunta. de la fe te lleva a eso. ¿Hiciste rosca? No, Ah, porque vos siempre haces para esta fecha. estaba con fiaca, así que me hice una selva negra. Ah, no saben lo buena que es la rosca de Vero. Vero te entrega la rosca a bajo precio. No voy a hacer comentario, no, a bajo precio no, che. Cotizame un poco. Vos entregás la rosca y yo entrego los huevos. Dale, dale, pero a bajo precio no, amigo. Viste que empiezan a hacer los chistes ahora. ¿Te entrego la rosca a domicilio? ¿Te llevo los huevos rellenos? Unas cosas así. Viste que empezaron a hacer todos los memes, los reels con eso, me cago de risa. Sí, 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 nos tenemos que juntar a comer. Sí, 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 nos tenemos que Y juntar no sé, a... porque nunca a ver cómo nos vamos a proyectar o algo, ¿no? Pero te juro que me salió a comer. Nos tenemos que juntar a comer, a merendar. Sí, 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 sí. Tenemos que comer algo y de paso ya planificar, que por cierto, para la gente que no sepa, este mes, el 18, ¿era el 18? ¿O cuándo era? El 12, el 12. Vamos a comenzar un curso de Lenormand. Por primera vez vamos a estar dando un curso los dos juntos. Así ¿El que... 12 no es el 22? Pará, porque del 12 pasamos al 18 Para, al 22, pero bueno, no es para, el... Pará, ya te, ya te dije. 22 de abril, dije, uy, estaba dando re mal la fecha, yo, 22. Ah, sí, el 22, sí, sí, sí. No, yo no lo tenía anotado, así que bien. El 22 de abril, que cae miércoles, vamos a estar dando durante 3 meses el curso del oráculo Lenormand, donde van a poder disfrutar de dos docentes, tanto de Vero como de mí, y nada, para cagarse de risa también, además de aprender Sí. divirtiéndonos. Mucha práctica, mucha práctica con aportes de disciplina sin alejarnos del significado tradicional, que a mí me parece sumamente importante, ¿no? Porque por ahí eh, se le va tantos significados nuevos que te alejan de lo que es realmente Lenormand. Entonces, respetamos el significado de Lenormand para seguir manteniendo las cartas y mucha práctica. Sí, así que bueno, ahí después dejamos la información. Así que bueno, Vero, todo por Bueno, hoy. ¿Qué? nos vamos a tomar unos mates. Sí, nos vamos a tomar unos mates. Así que bueno, gente, cualquier cosa nos siguen abajo, abajo en la descripción van a tener las redes sociales de Vero, las mías. Síganos y súmense si quieren
al taller de Lenormand que vamos a estar dando. Hoy vamos a Así, estar dando una charla previa al curso para sí, quienes están interesados en saber de qué se trata Lenormand, de qué manera lo enfocamos. Ya vamos a estar subiendo Va, yo no voy a estar subiendo nada, lo va a estar subiendo Charlie. sí, sí, ¿Cuándo va a sí. No estar sé la por qué decís estar subiendo, soy yo el que... Claro, ¿viste? No, yo no Yo, voy a hacer absolutamente nada porque la tecnología no me quiere, ya lo asumí, ya está. sí, así que bueno, gracias Vero por participar en esta charla del podcast. Así que nada, espero por muchas más. Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Así que Bueno, bueno, que tengas un gente, hermoso fin de. igualmente, gente, felices Pascua. Feliz. Ve, queda muy cara rota decir felices Pascua, ¿no? Cara dura, fachatosa, Bueno, puta feliz, contra Pascua. feliz Huasca, no sé qué vendría a Dale, ser. feliz fin de, buena Feliz fin semana. de, así que bueno, gente, no olviden suscribirse, dar like y nos vemos en el próximo video.